Hola, buen domingo 15 de noviembre de este 2020, aquí en el 110 aniversario de la Revolución Mexicana con las pinceladas históricas de la misma. Ustedes pudieron observar el día de ayer el tono, la forma tan agresiva en que llegó Zapata a tratar el asunto de lo que establecía el plan de San Luis para que cumpliera. Y bueno, pues aquí hay un antecedente muy importante. Es que el Consejo de Ancianos de Anenehuilco le había encomendado al joven Zapata que luchara por recuperar esas tierras donde ellos eran los legítimos dueños desde antes de la conquista y que tenían sus títulos correspondientes. Por eso era que así se lo solicitaba a Madero que se cumpliera de inmediato. Pero había otra cosa más que había molestado a Zapata, al igual que a Villa, que a este Pascual Orozco y a José Inés Salazar. ¿Cuál fue? De que se firmó en el Tratado de Juárez que había que desarmar a los revolucionarios que habían luchado a favor de Madero. Esto los tenía con mucho coraje y no lo podían tolerar, aunado de que los había dejado también fuera de lo que era el equipo de transición. Pero también la ideología que tenía Emiliano Zapata lo llevó para poder llevar a cabo una determinación como era el plan de Ayala. ¿Cuál era esa ideología que él tenía? Nos dice un escritor sobre la Revolución Mexicana que es Fernando Certuche Muñoz, que en una entrevista que hizo al preso 14.596 en la cárcel de Leguantón, Kansas, que fue a Ricardo Flores Magón, un mes antes de morir, él en la entrevista le dijo lo siguiente, que le había recomendado a Emiliano Zapata utilizar la divisa de los campesinos rusos que lucharon contra el zarismo, que era tierra y libertad, y que envió a un propio al estado de Morelos, a un amigo de Flores Magón, a planteárselo a Emiliano Zapata y que Zapata lo vio con buenos ojos y lo adquirió. También por ahí nos dice otro escritor, Roberto Mares, y que coinciden, y recuerden que yo aquí les había manifestado que había un pensador ruso que se inspiró, un caudillo de la revolución. Bueno, pues ese fue Zapata, y ese pensador era el príncipe Kropotkin, que su ideología de este pensador ruso era la defensa de los campesinos, que no era posible, decía, que mientras estaban en la vida productiva para que la nación pues se alimentara, ellos estuvieran muriendo de hambre. Entonces que había que organizar la propiedad para que a través de una especie de ejidos se pudiera dar el beneficio a ellos mismos. Pues esta forma de pensar la adquirió Emiliano Zapata. Tan fue así que uno de sus ideólogos, asesores, consejeros, amigo y compadre, eh, Otilio Montaño, pues Zapata redacta el plan de Ayala, donde se manifiestan 3 puntos ahí de vital importancia. El artículo 6 del plan que establece lo mismo del manifestado en el plan de San Luis Potosí, que se entregaran las tierras a sus legítimos dueños y el usufructo de las mismas. Y en este artículo se anexaba de que aparte de las tierras que estaban propiedad de los campesinos, se extendiera a lo que habían tenido por ahí los hacendados y que a través de las armas se conquistara. Y en el artículo 7 dice que en caso de que los hacendados caciques se nieguen a entregarlas y si se van a los tribunales, bueno, pues entonces habría que luchar nada más haciendo a un lado lo que a ellos les pudiera beneficiar en una tercera parte. Y en el artículo 9 es de que si esa negación era en sí la de no entregar las tierras, entonces por las armas se las iban a quitar y absolutamente todo y lo que les hubiera correspondido una tercera parte se iba a ir para
las viudas, para los huérfanos y para el propio provecho de la guerra de la revolución. Es así, entonces, como se prenden los ánimos de los hacendados, de los caciques, de los doctores, de los patriarcas que estaban en posesión de esas tierras y que no iban a permitir por ningún motivo que se diera pues, lo establecido en ese plan de Ayala. Y veían la debilidad ya de Madero. Y ese es cuando entra un verdadero problema que se convierte en movimiento nuevamente revolucionario, se toman más las armas y se adhiere más gente a Zapata. Aquí la dejo para que el día de mañana podamos seguir en la extensión del mismo tema. Que tengan bonito domingo, disfrútenlo y recuerden, hay que utilizar el cubreboca.